Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Hoy, 10 de julio de 2021, en nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la profesora doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las medidas sanitarias no los permitan, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia número 17, Colonia Centro. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Museo de la Mujer, Twitter, @Museo de la Mujer, y de nuestra página web http://museodelamujer.org.mx. Sin mayor preámbulo, presento la actividad del día de hoy. Conversatorio, propuestas legislativas, derechos de las personas afromexicanas y afrodescendientes, ejercicio parlamentario. Me permito iniciar este conversatorio leyendo parte del himno afromexicano escrito por Catalina Peñalosa. Dice así: no te avergüences, hermano, ser negro mexicano. Unidos lucharemos, tomados de la mano. Los afrodescendientes somos discriminados y en nuestras opiniones no somos aceptados. En los libros de texto tienen que aparecer los afromexicanos. Se deben reconocer. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Voy a permitirme darle la bienvenida a su vez también a las compañeras parlamentarias que nos acompañan el día de hoy. Miroslava Rivera Castillo, quien actualmente es presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Tercer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y se ha desempeñado como servidora pública en la Administración Pública Federal y como asesora en el Senado de la República. Además, es cofundadora y trabaja en una organización social dedicada a la difusión e investigación de derechos humanos. Bienvenida, querida Miroslava. Sandra Patricia Vélez Clara es egresada del Bachillerato Internacional, estudia el 5º semestre en Derecho y fue ganadora del reconocimiento Líderes del Mañana por su trayectoria académica y social. Ha participado en más de 30 modelos de Naciones Unidas regionales y nacionales, donde ha sido debatiente, organizadora y en 2 ocasiones secretaria general. Asimismo, fue parte del área de investigación de Women Plus Men, lo que le permitió dar conferencias sobre los feminismos tanto a nivel institucional como interinstitucional. Actualmente es presidenta de la Federación de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Estado de México, vicepresidenta en la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y consultora para Gender Issues. Daniela Rivera, bienvenida, es estudiante de Derecho en la Universidad Iberoamericana. Actualmente trabaja como pasante en CRIL, García Cuellar, Aiza y Enríquez, y es vicepresidenta del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México. Asimismo, integra la vocalía de género de la Sociedad de Alumnas y Alumnos de esta carrera. Muchas gracias por acompañarnos, queridas compañeras. Estamos en este conversatorio en donde invitamos al público en general para escucharnos y escucharlas acerca del interesante trabajo que realizamos en el Tercer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México. Quisiéramos mencionar en primera instancia, por ejemplo, y agradecer sobre todo a la Comisión de Igualdad del Congreso del Congreso de la Ciudad de México en su primera legislatura, la oportunidad de pertenecer a este Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México. A quienes nos escuchan, vamos a explicar un poco de qué se trata este Parlamento. Este es un ejercicio desde la sociedad civil, mediante el cual, bueno, las mujeres que están interesadas en participar se da la convocatoria o se presenta la convocatoria por parte de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso en enero, y quienes desean participar, bueno, podrán hacerlo. Los resultados se dan en febrero y este es un ejercicio parlamentario que se realiza, esperemos que siga así cada año, de enero a agosto como lo he dicho, cada año, ¿no? Agradecemos desde aquí también a su presidenta y a los integrantes de dicha comisión, a su presidenta, la diputada Paula Soto, por esta oportunidad. Y debo decirles que en este ejercicio parlamentario cuenta con comisiones en donde se trabaja
las iniciativas y se realiza el ejercicio legislativo, y esto es como un espejo del Congreso de la Ciudad de México, solo que en materia de igualdad de género. Y entonces, en ese sentido, también el Parlamento cuenta con diversas comisiones, así como como cuentan diversas comisiones el Congreso de la Ciudad de México, y entre esas comisiones, bueno, está la de puntos constitucionales e iniciativas ciudadanas, en donde se gesta un proyecto de iniciativa que al día de hoy fue aprobado ya por el Pleno del Tercer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, y una vez que una iniciativa de esta magnitud, de esta envergadura, es aprobada por el Pleno del Parlamento, esta iniciativa se traslada, digámoslo así, se da de conocimiento de esto a la presidencia de la Comisión de Igualdad de Género, para que una vez que consideren que este trabajo parlamentario es viable, entonces dentro de la comisión lo presentan a su vez al Congreso de la Ciudad de México, y es el Congreso de la Ciudad de México el que puede dar su votación definitiva para que lo que se hace en el Parlamento, lo que hicimos en el seno de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, pueda ser ley, ¿no? Y en este sentido, la iniciativa que se presentó fue una reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México para efectos de fortalecer y robustecer los derechos de las personas afromexicanas y afrodescendientes. Y bueno, en este sentido yo quisiera escuchar a las compañeras y hacerles una primera pregunta, si es que ellas me lo permiten. ¿Qué es lo que las ha motivado a participar en este Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México? ¿Qué es lo que las ha motivado, las ha incentivado para que quienes nos escuchan tengan una visión un poco más aproximativa de lo que es este ejercicio? Si les parece, le doy la palabra en primer lugar a Miroslava. Bienvenida. Gracias, maestra Guadalupe. Pues bueno, inicialmente lo que me motivó a estar en este parlamento fue precisamente el conocer a nuevas personas, sobre todo a más mujeres, porque a veces el círculo en el que me desarrollo es pequeño. Entonces era importante para mí poder interactuar con más mujeres interesadas en los mismos temas que yo, y el Parlamento fue un punto de coincidencia para todas, ¿no? Y yo creo que superó mis expectativas en cuanto a, pude conocer a mujeres muy valiosas como Daniela, como Sandy, como Caro, otras parlamentarias que también participaron en la iniciativa, como tú, Guadalupe, que pues bueno, me reafirman mi compromiso a seguir insistiendo en estos temas, ¿no? Eso principalmente. Muchas gracias, querida Miroslava. Sandra Patricia Vélez, te escuchamos. Gracias. Bueno, pues justo creo que un punto que encuentro de coincidencia respecto a lo que comentaba Miros es la posibilidad de encontrar mujeres que se encuentran dentro de esta lucha también desde diferentes perspectivas, que eso es algo que nos hemos topado en el Parlamento. No todas las mujeres son jóvenes, no todas las mujeres son de ciertas edades, no todas las mujeres estudian ciertas carreras, y eso de cierta forma o de varias formas va como que ayudándonos a también, o sea, bueno, a aprender, pero también a incluso, no sé, diría negociar, que justo es algo que nos mencionaban cuando comenzó el Parlamento de Mujeres. No siempre vamos a estar de acuerdo. En varias ocasiones vamos a tener que discutir ciertos puntos. Me acuerdo incluso de la iniciativa, llegó en algún momento en el que vislumbrábamos si era necesaria, si no era necesaria, se discutió ese punto, digo, se dirimió la situación, pero pues eso también fue algo que creo que nos ha enseñado. Y también creo que, bueno, en mi caso que estudio Derecho, bueno, también es el caso de todos que hemos estudiado Derecho, pero en este caso, el conocimiento de que el derecho actualmente no es justo para muchos grupos sociales es algo que se tiene que cambiar, es algo que tenemos que analizar, es algo que tenemos que estudiar también, porque justo no llegamos al Parlamento sabiendo, bueno, yo no llegué al Parlamento sabiendo muchas cosas, poco a poco fui descubriéndolas con compañeras que también me fueron enseñando. Entonces creo que esa situación podría decir que ha sido una de las cosas más valiosas que me ha dejado el Parlamento. Y pues lo primero por lo que pensé en ingresar es justo esta situación de poder proponer iniciativas que, si no es por el Parlamento, puede ser una situación un poco más, bueno, no un poco, es complicado proponer iniciativas ciudadanas.
desde el Parlamento, entonces tienes esta posibilidad de directamente presentársela ya a la Comisión de Igualdad de Género que se tiene. Entonces, incluso creo que para las personas que se encuentran interesadas en que, no sé, hablando por ejemplo de un tema que traemos, que es de interdicción, o incluso esta situación de las personas afromexicanas o afrodescendientes, pues es algo que podemos ir proponiendo y que se puede ir trabajando. Bueno, pues primero que nada, gracias, y también gracias al Museo de la Mujer como por hacer estos espacios. Y bueno, a mí principalmente me llamaba la atención porque pues todo lo relacionado con los parlamentos, con el derecho constitucional, pues es algo que de por sí ya me llamaba mucho la atención. Y pues como buena mujer que a todo le busca meter perspectiva de género, pues cuando vi lo del Parlamento dije, bueno, es que esta es una intersección perfecta entre dos cosas, o sea, dos temas que me interesan mucho. Eso como por una parte y a nivel muy personal, pero creo que también es un gran ejercicio de participación ciudadana. Creo que la verdad es de esos espacios en los que sí veo que se esfuerzan porque las mujeres participen y sobre todo las mujeres, ¿no? O sea, en el momento histórico en el que estamos, lo necesario que es que las mujeres tomemos estos espacios, hablemos y nos involucremos en todo lo que está pasando a nivel política, a mí se me hace fundamental. Y es como lo que acaba de decir Sandra, o sea, este es un espacio que de verdad te facilita las cosas, o sea, que en serio es mucho más fácil desde aquí proponer con perspectiva de género ciertas propuestas legislativas. Entonces creo que precisamente desde ese lado también lo vi como, bueno, si ya están abriendo estos espacios que la verdad sí son muy útiles para que las mujeres nos expresemos sobre los problemas que le encontramos a la ley básicamente y cómo debe, o sea, y proponer cómo deberían de serlo, pues yo vi ese espacio ideal y dije, no, pues es que tenemos que empezar a ocupar estos espacios, tenemos que empezar pues básicamente a que se escuche nuestra voz, ¿no? O sea, hemos sido dejadas de lado y como olvidadas por la historia durante tanto tiempo que pues sí se me hace bastante necesario que estos espacios pues también sean nuestros. Entonces básicamente también fue de, bueno, pues si ya está esta convocatoria y ya está este ejercicio establecido, pues también es como este espacio bueno para ir formando ideas y para ir accionando políticamente. Muchas gracias, Dani. Bueno, yo el tema de hoy, vamos a entrar ya de lleno al tema de hoy. Muchas gracias por sus observaciones. Yo de mi parte, bueno, les comento, ¿no? Que mi motivación para entrar al Parlamento, ya que ustedes también lo han expresado, pues es trabajar conjuntamente con otras mujeres, con otras personas que tienen otra visión desde lo que es la perspectiva de género, que tienen otras visiones de feminismo y que trabajemos conjuntamente por elaborar proyectos legislativos que trasciendan a la vida nacional para efectos de que las mujeres se nos reconozcan esos derechos que aún estamos trabajando mucho para lograrlos, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues también yo agradezco esta oportunidad al Museo de la Mujer, a su presidenta fundadora, la profesora doctora Patricia Galeana, porque estos espacios son muy enriquecedores, ¿no? Hacerlo esto desde el Museo de la Mujer implica también que tengamos un papel, como yo lo he dicho, estamos trabajando desde la sociedad civil, pero que tengamos un papel en este esfuerzo que desde varios puntos de vista y desde varias organizaciones de feministas están desarrollando, que pongamos nuestro pequeño grano de arena, que hagamos mucho y que tratemos de hacer más, ¿no? Porque hay mucha gente que también lo está haciendo por las mujeres de este país. Y bueno, quería yo preguntarles, ¿por qué es importante? Abramos este conversatorio, ¿por qué es importante hablar de los derechos de las personas afromexicanas y afrodescendientes? Quien quiera contestar la pregunta, iniciamos este conversatorio. No sé si ¿tienen los micrófonos abiertos? Sí, gracias, Guadalupe. Bueno, o sea, creo que vamos a ir dando respuestas compuestas porque pues justamente es fundamental saber desde dónde hablamos. Hablamos de la posición de mujeres, bueno, en mi caso, porque pues cada quien, justo esa autodescripción también. Yo hablo desde la posición de una mujer blanca, entonces pues creo que también es fundamental basarnos en lo que nos iban mencionando las expertas, que sin duda alguna no hubiera sido posible hacer esta iniciativa sin estas mujeres afromexicanas y o afrodescendientes que nos fueron dando retroalimentación para poder construir esta iniciativa. Entonces, creo que por principio eso es algo fundamental. En la Comisión de Puntos Constitucionales no había mujeres ni afrodescendientes ni afromexicanas, a pesar de que justo estamos hablando de un porcentaje importante de la Ciudad de México. Incluso
dentro del Parlamento no hay tal representación cuando, bueno, y ya se va hablando de cuotas y cosas por el estilo que también se ha manejado dentro de los congresos locales y a nivel federal para justo incluirles, porque no es justo que no existan, sino es que no se les incluye. Entonces, poder tomar en cuenta la invisibilización que ha existido respecto a ciertos grupos en la Ciudad de México, hablando o a nivel nacional, porque pues justo es una doble discriminación también, porque estamos hablando por un lado de la social y por el otro lado también de lo que hace o no hace el Estado para poder incorporarles en este tipo de ejercicios. Esto probablemente sería algo fundamental, que justo haya algún tipo de cuotas para, incluso hablando del Parlamento, para que pudiéramos tener cierta representación de ciertos grupos que no se encuentran presentes. Regresamos, ¿no? En este panel no están personas afrodescendientes o afromexicanas, mujeres específicamente. Entonces, eso es algo que por principio tenemos que ir atendiendo, y yo creo que a partir de eso y a partir del reconocimiento de sus derechos, pues se puede ir subsanando esta situación, que por supuesto no es algo que suceda de la noche a la mañana, por supuesto que no es algo que solamente se atienda o se pueda atender mediante modificaciones o reformas a la Constitución o a las leyes, tanto estatales como federales. Sí es un primer paso, pero también necesitamos que el Estado entre con política pública, que es lo de siempre, y por ende estamos hablando de presupuesto, que también es lo de siempre. La falta de presupuesto es algo que no permite que el reconocimiento de, más bien, los derechos no solo se reconozcan, sino que se garanticen. No sé si a alguna de las compañeras igual le gustaría añadir. Sí, como comenta Sandra, cuando nosotros nos planteamos la iniciativa en el seno de la Comisión de Puntos Constitucionales, pues teníamos una idea de que queríamos reformar la Constitución en un plano quizá nominativo y atendiendo pues lo que conocíamos de los derechos de las personas afromexicanas y afrodescendientes, pero pues para poder ya plasmarla y también ser más conscientes de todo lo que implica y de si era necesaria o no, porque como bien dice, a veces tener las cosas en la ley no nos sirven de nada, sino que tenemos que ir más a fondo, un estudio pues, más sociológico. Tuvimos que abrir este parlamento a conversar con otras mujeres, con mujeres afromexicanas que residen en la Ciudad de México y mujeres afrodescendientes que también migraron a la Ciudad de México. Entonces, eso para poder entender la importancia precisamente de una reforma en materia de comunidades afromexicanas y afrodescendientes y así poder plasmar la esencia de lo que queríamos, ¿no? Que era precisamente no solamente que estuviera en la Constitución la nominación de su protección, sino que también pudiera ser útil en un ejercicio de derechos, ¿no? Y como dices, o sea, esta reforma que tenemos ahorita y que es muy importante porque reconoce a las comunidades afrodescendientes y afromexicanas residentes en la Ciudad de México, tiene que ir de la par de políticas públicas, y eso lo entendimos más cuando platicamos con ellas, porque nos dieron un panorama amplio de las necesidades que existen, ¿no? Y de que ahorita esta reforma sí va a impulsar, o en el momento en que se pueda retomar en el Congreso de la Ciudad de México, impulsaría estas políticas públicas, pero sí, no se debe quedar ahí, tiene que haber mucho trabajo detrás para que se puedan pues se puedan garantizar estos derechos y no solamente quedan en una reforma constitucional. Sí, por esa parte yo también creo que, primero que nada, para mí fue como un doble ejercicio de participación y como de escucharnos entre mujeres. O sea, porque no solamente fue nosotras pensando como desde nuestra posición, como bien dice Sandra, ¿no? Todas nos enunciamos desde lo contextual. Entonces, pues desde mi contexto, tal vez para mí, Daniela, parecía importante esto, pero no fue hasta que nos sentamos, pues, por ejemplo, con la senadora Celeste Sánchez, con las mujeres de la colectiva de Afrochingonas, o sea, que nos fueron como ampliando este panorama, diciéndonos como sí, es un primer paso, pero no lo es todo, pero obviamente sí lo consideramos importante, y nos fueron así como señalando cosas donde podíamos tener un poquito más de injerencia, fue donde realmente se vio como este ejercicio parlamentario, y este ejercicio de verdad,
o sea, para mí me pareció como justo muy democrático, porque no fue nomás quedarnos como con lo que nosotras como Comisión de Puntos Constitucionales pensábamos, sino también con lo que mujeres afrodescendientes o afromexicanas pensaban, pasaban, y pues todas sus historias pues nos contaron, que la verdad también nos ayudó muchísimo pues a ampliar nuestra perspectiva, y que realmente esto fuera algo que no nada más venía de lo que yo me imagino que necesitan y de lo que yo me imagino que pasan, que siento que es por eso que muchas veces la ley se queda corta, porque precisamente no hay este ejercicio de salirte un poco de lo que tú piensas y de lo que tú crees que necesitan ciertos grupos específicos. Y entonces, si no hay ese ejercicio de comunicación, si no hay este ejercicio de decir como, bueno, hay que sentarnos y de verdad hablar, creo que ahí es donde empieza a fallar el asunto. Entonces, para mí creo que esa es como la importancia, ¿no? O sea, que no solamente fue un ejercicio de decir, bueno, yo, Daniela, creo que es importante, yo, Miroslava, creo que es importante. No, fue como un ejercicio de decir, bueno, de aquí, ¿qué más podemos hacer? ¿A quiénes podemos consultar? ¿De dónde nos podemos informar? Para que esto de verdad sea como algo que les beneficie. Claro, ¿no? Todos los aspectos, fíjense, qué importante lo que hemos comentado, ¿no? Desde varios puntos de vista. Por ejemplo, Sandy ha mencionado paridad, hicimos tercer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, y Sandy ha hecho una reflexión muy interesante en el sentido de que en nuestra Comisión de Puntos Constitucionales no había personas pertenecientes a comunidades indígenas, o bien personas pertenecientes a las comunidades afromexicanas y afrodescendientes, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tendría que trabajarse para el siguiente, ojalá y haya un cuarto Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México para esa inclusión social, porque esos derechos y esas demandas yo creo que también tienen que venir de ellas mismas, ¿no? De nuestro grupo, ¿no? Escucharnos entre nosotros, esta reflexión que ha hecho, y qué bueno que lo destacamos las tres, Miroslava, Sandra y Daniela. Es muy interesante este trabajo que hemos realizado desde la comisión, en el sentido de debatir, de hacer el argumento, contraargumento, y cuestionarnos entre nosotras mismas, decir que por qué sí debe ser esta reforma, por qué no debe de reformarse el otro artículo. Yo creo que es un trabajo que ha sido para mí en lo personal, y yo creo que para ustedes también, muy enriquecedor, ¿no? Porque llegó un momento que decíamos, bueno, ya va la iniciativa, ya va la ley, y no obstante, en la reforma de la Constitución, y no obstante decíamos, no, espera, porque consultemos a un par de expertas más, ¿no? A quienes también agradecemos este ejercicio. Entonces yo aquí quiero mencionarle a quienes nos escuchan que centramos nuestro esfuerzo en hacer una reforma a la Constitución de la política de la Ciudad de México para efectos de fortalecer los derechos de las afromexicanas y las afrodescendientes, las personas afromexicanas y afrodescendientes. A lo que ya han dicho mis compañeras, quiero sumar y voy a compartir pantalla, porque a veces tenemos que observar por qué la necesidad es de reformar la Constitución. A veces se dice simplemente se hacen reformas por reformas, y yo creo que cuando nosotros debatimos el tema muy calurosamente, cuando estuvimos sí, y hacíamos puntos a favor y en contra, como este trabajo parlamentario, pues también nos preguntábamos, ¿y desde dónde partir, no? ¿Por qué centrarnos en un tema tan importante para las personas en México, ¿no? Vamos a decirlo, porque voy a compartir pantalla, voy a poner las visiones. Si nosotros lo viésemos este problema desde, digámoslo así, de lo que ha acontecido hoy día, por ejemplo, de lo que acontece hoy día, pues podríamos mencionar, por ejemplo, que si hablásemos de la ley general para prevenir, sancionar, erradicar la trata de personas, por ejemplo, dicho de manera general, pues nosotros tenemos en el artículo 10 de esa ley los delitos en materia de trata de personas. ¿Qué son delitos en materia de trata de personas? Pues solamente vamos a permitirlo leerlo, ¿no? Artículo 10, toda acción o omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación. Se les impondrá equización sin perjuicio de las sanciones de otros delitos cometidos. Y veamos qué es trata de personas, por ejemplo. La esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena, la explotación laboral, el trabajo o servicios forzados, la mendicidad forzosa, o bien, si quieren entre otras de sus modalidades, el matrimonio forzoso o servil. Y si nosotros comparamos esto con otro cuadro que tengo aquí, que quisiera yo comentarles en este sentido de trata de personas, cómo es que la trata de personas implica el traslado de ciertas personas, un alto porcentaje
mujeres, niñas, y en otro menor porcentaje, no digamos que no sucede, de hombres y niños que provienen de personas de Asia Oriental, por ejemplo, de Europa Oriental Central, a, por ejemplo, Europa Occidental, a Oriente Medio, a personas de África subsahariana hacia el Oriente Medio, hacia Occidente, y desde estos países hacia América del Norte, América Central, el Caribe, o personas de América del Sur que son trasladadas a Europa Occidental en esa posición de trata de personas, ¿no? Entonces, si nosotros confrontáramos esto, que ya es un problema fuerte el día de hoy, de trata de personas, y que se está tratando de prevenir desde varios ámbitos, no solamente desde la procuración y prevención del delito, sino también desde el ámbito económico, ¿no? Que esto es muy observable y muy dignificante para ellas, que se les esté dando una solución a estos problemas. Nosotros traslademos este problema, por ejemplo, en los siglos XVI y XVIII en México, en la Nueva España, en donde los principales puntos de ingreso, rutas de tránsito y destino del comercio de personas esclavizadas a la Nueva España, pues eran trasladadas de estos lugares, de varios de estos lugares que mencionamos anteriormente, a los puertos de Campeche, al puerto de Veracruz o Acapulco, y a partir de ahí trasladadas al Parral, Monterrey, Zacatecas, San Luis, Tampico, León, Querétaro, Guadalajara, Colima, Morelia, Pachuca, Puebla, Chilpancingo, Oaxaca, Villahermosa, Mérida, a Guatemala o a Cartago. Y este cuadro, bueno, doy agradezco que la maestra, la doctora María Elisa Velázquez Gutiérrez, nos haya comentado desde esta su perspectiva cómo es que históricamente se ha desarrollado este fenómeno en su libro Afromexicanas, Trayectoria, Derechos y Participación Política. Entonces, en ese sentido, yo creo que una primera visión que tuvimos quienes elaboramos esta reforma, a la cual nos vamos a referir un poquito más adelante, pues tenemos presente esto, ¿no? Primero, estamos frente a un grupo en especial situación de vulnerabilidad que hoy día reconoce la Suprema Corte de Justicia como quienes están en una categoría, digámoslo así, de situación de categorías especiales por las cuales es que puede vulnerarse derechos humanos. ¿Cuáles son estas categorías de circunstancias especiales por las que puede vulnerarse los derechos humanos? Bueno, simplemente las encontramos referidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuando hablamos de el párrafo en su vertiente respecto a la no discriminación, ¿no? Cuando hablamos no hay que discriminar por cuestión de género, todo este párrafo son categorías especiales. Entonces nosotras, como integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, pusimos el énfasis en este grupo de personas, personas afromexicanas y afrodescendientes, para a partir de ahí generar los esquemas de cómo debería ser la propuesta de reforma a la Constitución, nada más y nada menos que de la Ciudad de México, Constitución Política. ¿Por qué? Porque recordemos que ya contamos con un artículo 11 en donde se prevé los derechos, habría una primera aproximación de esos derechos de las personas afrodescendientes y afromexicanas, por las que ahora estamos pugnando que tengan una mayor trascendencia estos derechos. Entonces, si queremos empezar a analizar, si queremos comentarle al público en general, a quienes nos escuchan, de qué va esta reforma, por qué es importante, por qué es interesante. Te doy la palabra, Miroslava. Gracias, Guadalupe. Bueno, pero antes de empezar un poquito más con la reforma, refiriéndome un poquito a lo que decía Sandra y tú sobre la representación que tenemos en el Parlamento y de que efectivamente no hubo ninguna mujer en este tercer Parlamento que se identificara como afromexicana. También en realidad en el legislativo federal no hay una representación. Tenemos ahorita a la senadora Celeste Sánchez, que es afromexicana y está desde el Senado pues impulsando muchos de estos cambios, ¿no? A nivel legislativo, pero bueno, por fortuna ahora con esta nueva elección, con esta última elección, ya también llegan al Congreso local de Guerrero, Marven de la Cruz Santiago. Ella también, siendo Guerrero el estado con más comunidad o población afromexicana,
era importantísimo que hubiera esta representación, y apenas en esta legislatura va a estar Marben de la Cruz Santiago en el Congreso Local de Guerrero, y a nivel federal tenemos al profesor Sergio Peñalosa, que también es una gran activista en materia de derechos derechos afro, que va a estar como diputado en esta legislatura a nivel federal. Entonces, eso nada más por mención. Y bueno, como ya yéndonos al contenido de esta reforma, ¿qué fue lo que hicimos? Porque como bien dices, tenemos que partir que desde la Constitución de la Ciudad de México siempre ha sido muy progresista en ese tipo de derechos. Entonces, ya había un reconocimiento a los derechos de las personas afrodescendientes. Eso nada más. Sin embargo, vimos a partir de comentando nosotros ahí en la comisión una oportunidad de que también se le reconociera, al igual que la Constitución Federal, como parte a las comunidades y pueblos afromexicanos, como parte de la pluriculturalidad de la Ciudad de México. Esto porque también conlleva otro tipo de derechos diferentes a los que cada persona pudiese tener, no como comunidad. Entonces, eso en un primer momento fue lo que nosotros planteamos, pusimos en la mesa, pero a partir de estos conversatorios, de esta comunicación que hubo con mujeres afrodescendientes y afromexicanas y también con expertas en la materia, porque nosotros no éramos expertas en la materia, como la doctora Helen Peña y la doctora María Elisa Velázquez. Ellas nos ayudaron a poder robustecer un poco más esta reforma, y de ahí surgió otra cuestión, que fue no solamente que se reconocieran los derechos de las personas afrodescendientes, sino también de las personas afromexicanas, ¿no? Entonces, ese fue un primer añadido que nosotros también agregamos a esta reforma, que se reconocieran los derechos de las personas afromexicanas, que son esas personas que se autoidentifican, se autoescriben como descendientes de la diáspora africana, pero que tienen nacionalidad mexicana y que residen en la Ciudad de México. Y por otro lado están las personas afrodescendientes, que si bien no tienen nacionalidad mexicana, residen en la Ciudad de México y que también forman parte de esta pluriculturalidad de la ciudad, porque la Ciudad de México no es uniforme, tiene mucha migración, no solamente de los estados de la República como Guerrero, como Oaxaca, que son los estados con mayor población afromexicana, sino también de otros países como Colombia, también incluso del propio continente africano, ¿no? Entonces no somos una ciudad homogénea, y en ese sentido estaba esta parte de reconocimiento, porque históricamente, como ya habíamos platicado, como me han platicado mis compañeras, pues hay una invisibilización, ¿no? Y realmente las comunidades afromexicanas fueron parte de esta construcción de la Ciudad de México, ¿no? Desde que llegaron en su momento aquí a Nueva España, fueron parte esencial de su construcción. Y también forman comunidad y también forman pueblos aquí en la ciudad, y son importantes en lo colectivo, ya no solamente como persona en lo individual, sino también en lo colectivo. Y en lo colectivo también se tienen derechos que quizá individualmente no estaban siendo reconocidos dentro de la Constitución. Así es, ¿no? O sea, si observamos, por ejemplo, y si lo vemos desde una perspectiva de género, por ejemplo, digámoslo así, todavía con los aspectos históricos que tú comentas, ¿no? Pues una persona afromexicana, una persona esclavizada en este periodo de la historia de México, pues podía costar entre 300 y 400 pesos, ¿no? Se cotizaba, no, se les cosificaba, no eran personas, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos, bueno, vamos a hacer esta revisión de las reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México, decimos, no es suficiente, quizá no es suficiente que haya solamente una mención en el artículo 11, sino que tenemos que mirar más allá, puesto que tenemos que repensarnos, y estos colectivos de representantes de afromexicanas y afrodescendientes han estado luchando por sus derechos desde hace mucho tiempo, y especialmente, pues ya digamos así, han tenido reuniones a partir de los 1900
1970, 1900, a la fecha, en donde están solicitando la reivindicación de sus derechos. Sobre todo tenemos a partir del programa del Diseño Internacional para la Afrodescendencia de 2014-2024, pues hay una serie de parámetros ya establecidos a nivel internacional, a nivel nacional. Se ha trabajado mucho en estos temas en materia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y por lo tanto también se está expresando que haya una reivindicación de estos grupos. Sí, Sanita. Gracias, Guadalupe. Pues justo algo que, regresando, creo es importante hablar como de esto de la iniciativa y ponerlo como el centro. Algo que también, que incluso fue un fallo, ¿no? Por parte de nuestra comisión, bueno, de la Comisión de Puntos Constitucionales, porque no es nuestra, de la comisión a la que pertenecemos, y es común el uso del posesivo para referirnos tanto a pueblos indígenas como a comunidades afromexicanas y afrodescendientes. Al principio, y también eso venía en la Constitución de la Ciudad de México, y es algo que justo la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios, me parece que es el nombre, nos mencionaba, ¿no? Esta necesidad de tener la posesión de pueblos originarios, y, o sea, específicamente hablando de pueblos originarios, hablando de que justo se encontraban antes incluso de que se llamara México, en el territorio actualmente que se conoce como México. ¿Y por qué tenemos esta necesidad de decir que es del Estado cuando el Estado aparece después de la presencia de estos grupos? ¿No? Y eso es algo que muy probablemente, si nos ponemos a revisar no solo la Constitución de la Ciudad de México, sino las constituciones que actualmente reconozcan, bueno, a pueblos originarios, hablando de comunidades indígenas, pues debe de ser como más común, pero hablando de comunidades afromexicanas y afrodescendientes debe de ser menos común respecto a las constituciones estatales, pero hablando de la Constitución Federal, probablemente incluso también se habla de sus pueblos indígenas, ¿no? Entonces tal vez cambiar esta idea de posesión que tenemos respecto a comunidades que incluso estaban antes de la existencia del Estado mexicano, e incluso aunque aparecieran después, ¿no? Ninguna comunidad le pertenece al Estado como para que estemos hablando de nuestros pueblos originarios, de nuestros, no sé, comunidades afrodescendientes, siendo que pues justo tienen esta autonomía. Y creo que también algo importante que mencionaba Miros es, bueno, por un lado la equiparación de derechos respecto a comunidades afrodescendientes y afromexicanas a los pueblos indígenas, y por otro lado la diferenciación entre la afromexicanía y la afrodescendencia, porque justo los derechos no solamente se le tienen que pues asegurar a las personas que tienen esta como afromexicanía o afrodescendencia, sino ambas, ¿no? Que me parece que también es algo que falta hablando de la Constitución Federal, me parece que solamente se hace referencia a una de las dos, entonces también es como ir recogiendo estos puntos que, de nuevo, no vienen de nosotras, sino vienen de ir leyendo a mujeres y a personas afromexicanas y afrodescendientes que a lo largo del tiempo sí han estado hablando de lo que falla. Me parece incluso que la senadora Celeste sí mencionaba que se había hecho un intento por incluir algo respecto a esto y que no se había llevado a cabo, pues ya en la realidad de la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, esos 3 puntos yo creo que también son algo fundamental de la iniciativa. Claro, ¿no? Y reconocer que, por ejemplo, varios grupos, incluyendo a la senadora Celeste, a quien saludamos desde aquí, han reconocido, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí un listado de los derechos que desde ya hace más de décadas estas agrupaciones de defensoras y defensores de los derechos humanos de las personas afromexicanas y afrodescendientes enlistan, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento constitucional federal y local de las personas y comunidades y pueblos africanos, negros o afrodescendientes, ¿no? El reconocimiento constitucional, ¿no? Si bien es cierto, hubo una reforma al artículo 2 de la Constitución, por eso es que nosotros consideramos que no era suficiente a nivel local, no era suficiente solamente una mención a sus derechos, sino que teníamos que implicar otras modificaciones. También solicitan, por ejemplo, la reivindicación del papel histórico de las personas, comunidades y pueblos afrodescendientes, la valoración y salvaguardia de su patrimonio cultural y sus derechos a la educación, sobre todo recordamos que la educación es una herramienta de empoderamiento no solamente para hombres, sino también para mujeres, la eliminación del racismo y la discriminación, la promoción del desarrollo económico, social y cultural,
la situación de las mujeres afromexicanas y sus derechos, y el cambio climático y el desarrollo rural sustentable, ¿no? Entonces son como que algunas de las principales vertientes que desde estas organizaciones manifiestan que deben de modificarse. Ahora, la trascendencia de esta reforma, nosotros quisiéramos nada más advertir, mencionarle al público en general que, bueno, como es una iniciativa que se traslada a la Comisión de Igualdad de Género, como ya hemos dicho anteriormente, pues es ahí la que resguarda el documento y quien tiene, pero desde la perspectiva, pues estamos incluyendo, por ejemplo, una modificación de los artículos involucrados en esta iniciativa, pues era en el artículo 2 para incorporar a los pueblos y comunidades afromexicanas y afrodescendientes residentes, o el artículo 11, en donde también ya incluimos la denominación de personas afromexicanas, también que se hace en esto mismo, y también mencionamos que es importante que los pueblos y comunidades africanas y afrodescendientes que residen en la Ciudad de México gocen de los mismos derechos en lo conducente a los derechos que también gozan, por ejemplo, las poblaciones y las personas pertenecientes a comunidades indígenas o barrios originarios, ¿no? ¿Alguno de ustedes quisiera comentar algunos puntos más sobresalientes de la iniciativa y por qué implicó y cuáles son sus implicaciones para los derechos? ¿Cómo trascienden estas reformas a la cascada de derechos que podrán y que tendrán que cascada, yo ya me atrevo a decir cascada de derechos que tendrán que reconocerse también en la legislación secundaria de las personas afromexicanas y afrodescendientes, ¿sí? ¿Alguno de ustedes quisiera comentar esto al respecto? Sí, yo justo para mí como lo más relevante o el salto que realmente, y de hecho creo que fue Sandra la que se dio cuenta de esto, es que los pueblos afrodescendientes estaban reconocidos, pero primero, o sea, lo más importante para mí es que no estaban reconocidos dentro de la composición pluriétnica, pluricultural y plurilingüe de la Ciudad de México. Y esto tal vez no pueda parecer como algo tan relevante, pero es que una cosa es que reconozcan tu existencia y otra cosa es que te reconozcan como parte de todo esto. Y es justo lo que nos mencionaban pues las expertas con las que nos reunimos, que esto precisamente sí tenía efectos a nivel de política pública. O sea, que había mucha política pública que tal vez iba a pueblos originarios, a comunidades originarias, pero no iba a comunidades afromexicanas o afrodescendientes, precisamente porque no eran considerados como parte de esta composición. Entonces, para mí eso es como una de las partes más relevantes de la iniciativa en la que trabajamos en conjunto con todas estas mujeres a las que consultamos, que precisamente empieza a incorporar y empieza a reconocerles ese papel histórico que han tenido en nuestro país. Porque sí es sorprendente, por ejemplo, la cantidad de personajes históricos afromexicanos o afrodescendientes que hemos tenido y realmente no lo sabemos. Y lo que pasaba mucho y lo que sigue pasando es que simplemente son como puestos en la misma categoría que los pueblos originarios y fin, ¿no? O sea, ahí se acaba como su participación, cuando no, justo es este ejercicio de reivindicar y de decir, no, son categorías separadas, tal vez tienen problemas y derechos que se interseccionan, pero eso es algo muy distinto a que podamos ponerlos en la misma categoría. Y sobre todo creo que para esto, después, para que esto construya política pública, es fundamental decir que forman parte de la composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural de la Ciudad de México. Entonces creo que eso era también como una de las cosas que faltaba del reconocimiento. No es que no las reconociera a estas comunidades la Constitución de la Ciudad de México, es que lo hacía, pero estaba bastante limitado. Claro, estaba bastante... Sí, Miroslava, ¿tienes la palabra? Sí, bueno, yendo de la mano de lo que dice Daniela, al momento de que se incluye normativamente este reconocimiento como parte de esta composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural, pues también se reconoce esta parte de la diversidad de sus tradiciones y expresiones sociales y culturales, que es algo que nos decían mucho ellas, que es en la historia, sobre todo en la historia que se enseña, muchas veces no está reconocida como tal esa diversidad de sus tradiciones y todo lo que significa ser afromexicano, ¿no? O ser afromexicana, ¿no? Entonces, a veces la historia misma ha invisibilizado su cultura, ¿no? Y sus expresiones sociales que son parte, pues, precisamente de esta formación del Estado mexicano. Y tiene mucho impacto, nosotros consideramos,
sobre todo lo consideramos a partir de lo que hablamos con ellas, porque nosotros podríamos parecer que sí tiene impacto, pero quienes realmente tienen el sentido de si va a impactar o no algo son ellas. Pues nos comentaban que esta reforma precisamente acompaña, ¿no? La formación de políticas públicas en el sentido de poder estar más visibles en la historia como comunidad y como pueblo y no solamente como una persona en individual, porque precisamente son categorías diferentes que necesitan, bueno, que tienen impactos diferentes y necesitan un trabajo diferente, ¿no? Que no es lo mismo el reconocimiento individual que el reconocimiento como comunidad o pueblo. Entonces, desde ahí considero que se pueden seguir impulsando más cosas, sobre todo a nivel de la educación, para que puedan estar incluso dentro de los libros de texto como una expresión diferente a lo que hemos venido o que se nos ha venido enseñando en la historia de lo que es ser una persona afromexicana o afrodescendiente. Y eso es algo que los colectivos que traen, que las colectivas de afrodescendientes traen mucho ese tema, ¿no? De cómo se enseña la historia y cómo ellas se están expresando, cómo se reflejan estas comunidades y pueblos. Quiero resaltar que uno de los aspectos también muy importantes que nosotros tomamos en cuenta para proponer esta reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México es que recordemos que el devenir histórico en la reforma constitucional muy importante, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente el artículo primero, para incorporar, digámoslo así, elevar los derechos humanos, que se reconocieran los derechos humanos en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano en igualdad de condiciones que en los tratados internacionales. Si bien es cierto, esto ya lo manejaba algún otro artículo constitucional, pues la reforma del artículo primero, digamos así, vino a blindar estos derechos, ¿no? Y esto nos recuerda que en primera instancia, por ejemplo, la Constitución Federal empezó a blindar los derechos de las comunidades, pueblos originarios, comunidades indígenas, y entonces vino un movimiento que trasciende a nivel normativo para efectos de robustecer a estas personas en su protección amplia de derechos, ¿no? No obstante, junto a estas personas que son pertenecientes a pueblos o barrios originarios o pertenecientes a comunidades indígenas, tenían también que visibilizarse los derechos de las personas afromexicanas o afrodescendientes, porque igualmente estaban siendo sujetas de vulneración de sus derechos humanos, ¿no? Y por ejemplo, esto a mí me recuerda al ejercicio que realizamos en 2014, cuando, tomando en consideración esta reforma en la armonización legislativa, las 44 leyes para armonizarlas al nuevo sistema de justicia penal, este ejercicio de reforma no se centró únicamente a decir, bueno, vamos a hacer todo lo que competa para que la Ciudad de México tenga, digámoslo así, unas leyes o códigos que cuando entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues se pueda aplicar, sino que fuimos un poco más allá para hablar de que respetáramos ese enfoque de derechos humanos y ese enfoque de perspectiva de género. ¿Y por qué lo digo? Porque generamos en diversos instrumentos del Código Penal Federal, del Código Penal para la Ciudad de México, por ejemplo, algunas agravantes, que era cuando se trate de que vulnere los derechos en materia de salud, en materia también de aplicación del nuevo sistema de justicia penal, y estén involucradas ciertas categorías sospechosas que dice la Suprema Corte, que son propensas a enfrentar contextos de violencia, como son las niñas, las mujeres, las personas adultas mayores, las personas pertenecientes a comunidades indígenas, precisamente a pueblos o barrios originarios, pues entonces ahí había un incremento de la sanción, ¿no? Estamos hablando en materia de salud, estamos hablando en procuración de justicia. Entonces, este ejercicio que realizamos a partir de la Constitución Política de la Ciudad de México va a generar esquemas, porque a nosotros, al otorgar estos derechos y fortalecer esos derechos desde la Constitución, entonces vamos a fortalecer esquemas, por ejemplo, a nivel de educación. Y esto lo digo a nivel de educación y todas las ramas que aquí han estado solicitando estos grupos de personas que se han manifestado en pro de estos derechos.
Por ejemplo, en materia de educación, que es muy importante, y yo solamente quiero citar, si bien es una encuesta intercensal de 2015, por ejemplo, ahí tenemos un indicador de la población nacional entre hombres y mujeres a nivel de educación. Por ejemplo, leo solamente un párrafo: tasa de población que no sabe leer y escribir entre 6 y 14 años. Si lo comparamos en la población nacional, las mujeres es un 7.8%, pero si lo comparamos con la población afromexicana general, se eleva el porcentaje un 8.1% y se eleva aún más de la población afromexicana que vive en municipios hasta un 10.4%. Hago otro señalamiento: tasa de analfabetismo de mayor de 15 años, de mujeres de 6.5% en la población nacional. Si hablamos de población afromexicana en general, en las mujeres, por ejemplo, un 8.4% es alta, y se eleva otra vez en los municipios al 18.2%. Entonces, lo que quiero aquí resaltar es en el ámbito de lo beneficioso que puede ser esta iniciativa, si es que llega a tener rango de ley, es que impacta precisamente a esta posibilidad de que reconozcamos que, si bien nos preocupó en una época en México, ¿no? Acabamos de celebrar el 3 de julio, el día en que las mujeres pudimos votar a nivel federal, y que en algunos de los estados de la República se hablaba de que teníamos que vencer ese analfabetismo para poder tener derecho al voto. Pues yo creo que también, así como fue la lucha, ¿no?, de los derechos de las mujeres y estas categorías vulnerables y categorías sensibles que ha manejado la Suprema Corte de Justicia, pues esta reforma va a traer consigo que empecemos a hablar y que hablemos seriamente de varias políticas públicas en diversas formas, ¿no?, en diversas maneras. Es decir, hablemos de educación, hablemos de derechos a la salud sexual y reproductiva, sentémonos a hablar de cultura, sentémonos a hablar respecto de sus culturas y también de su lengua, porque recordemos que un alto porcentaje también de quienes forman parte de estas comunidades afromexicanas o afrodescendientes también hablan alguna lengua indígena, ¿no? Entonces yo creo que esa es la riqueza pluricultural que tenemos que ir visibilizando a partir de esta reforma. Sí, doy la palabra. Gracias, Guadalupe. Justo respecto a lo que comentaba tanto Miros como Dani, no fue hasta que, bueno, en mi caso no fue hasta que literal me puse a leer de nuevo textos escritos por mujeres y personas afrodescendientes y afromexicanas que llegué a enterarme que incluso tuvimos un presidente afromexicano, ¿no? Y eso está invisibilizado ya no solamente por, pues vaya, la forma en la que expresamos la existencia de los expresidentes, y digo los, porque pues justo solo han sido hombres, sino también por las manifestaciones de, pues vaya, visuales que tenemos de estos héroes mexicanos, ¿no? En muchas ocasiones, y incluso hay un paper que por ahí está dentro de la iniciativa, que habla de cómo a Vicente Guerrero se le fue haciendo blanco en representaciones que hacían las élites de México en ese entonces, ¿no? Y eso a mí me parece como súper importante porque, y de nuevo lo recogemos de las mujeres con las que tuvimos conversaciones, lo que no se nombra y lo que en este caso incluso no se visualiza no existe. Entonces nos vamos, o sea, llevando esta idea y también, o sea, incluso en ciertas discusiones del Parlamento nos las llevamos de que las personas afrodescendientes aparecen en algún momento de la diáspora africana y entonces justo no tienen como la trascendencia que tienen los pueblos originarios, bueno, los pueblos indígenas, siendo que fueron fundamentales para crear pues el Estado mexicano que actualmente conocemos, ¿no? Hablando de la Ciudad de México, igual estructuras arquitectónicas impresionantes que conocemos todas y todos, que justo fueron también construidas por personas afromexicanas o afrodescendientes, y creo que, como lo mencionaba Miros, y justo trayéndolo de nuevo de las personas a las que consultamos, de las mujeres a las que consultamos, es fundamental que la educación empiece a visibilizar el impacto tan grande que tuvieron en la construcción del México que conocemos actualmente y que justo fueron modificando la forma en la que funcionaba el país, porque pues vaya,
este reconocimiento no se da. Entonces, pues este punto en específico, la existencia de un presidente afromexicano y que no sepamos que hubo un presidente afromexicano, a mí me parece súper interesante, y justo más que interesante, la omisión por parte del Estado mexicano de que incluso en primaria, que es cuando vemos este tipo de cuestiones, no lo hablemos, no lo sepamos, ni siquiera justo como que nos pongamos somos niñas, pero nos pongamos como a enterarnos de estas situaciones, pues vaya, yo creo que sí, es algo que definitivamente se tiene que abonar en la educación de los niños mexicanos. Muchas gracias, Andy. Bueno, si me permiten, voy a dar lectura a algunos comentarios que tenemos aquí en el chat del Zoom. La licenciada Yolanda Correa Ibarra desde Zacatecas nos saluda y nos dice: todas las personas, todos los derechos. Bienvenida, nuestra querida compañera maestra Yolanda Correa desde Zacatecas. Las felicita y nos manda saludar Gema Sánchez. Rosario Castañeda Castillo dice: gracias por abordar el tema. Gaby Cedeño Conci, buenos días, saludos desde Morelia, nos están viendo. Rubén Ríos nos saluda igualmente. Nati Ramírez saluda y dice: lo mejor por siempre para quienes participamos en este tipo de eventos. Luz Elena Estrada Uvilla, saludos desde Hidalgo. Irma Rosario Díaz Urilla también nos dice buenos días, ella misma. Selva García saluda a Miroslava, dice: eres increíble, felicidades por tu trabajo. Rubén Ríos menciona: debemos decirles a las mujeres que sus voces son importantes. Claro que sí. Laurencio García nos dice, nos saluda a todas, nos felicita por esta importante iniciativa. Enhorabuena por esta iniciativa que fortalecerá los derechos de las afromexicanas y afromexicanos, por ejemplo, y un saludo a la sociedad y reconoce que es un sector de la sociedad olvidado, que siempre ha sido olvidado. Anel Rebeca nos saluda desde Veracruz. Recordemos que algunos de los estados de la República donde se encuentra un alto porcentaje de afromexicanas y afromexicanos, afrodescendientes, se encuentran en los estados de Oaxaca, Veracruz, también se ha señalado que en el Estado de México y en Ciudad de México, por supuesto. Rubén Ríos nos menciona: hablar de los pueblos afromexicanos debe trascender los estereotipos que rodean a estas poblaciones e impugna por el reconocimiento de su identidad étnica, de sus contribuciones culturales e históricas y de su pertenencia e importancia participativa en la sociedad mexicana. Muchas gracias por tu comentario. Y bueno, también nos felicita la presidenta ejecutiva de la Federación Mexicana de Universitarias, Mireya Pengul, quien dice que es fundamental reconocer los derechos de las afromexicanas y afrodescendientes. Un saludo desde aquí a la presidenta ejecutiva. Irma Rosario Ruiz Arias dice que me gusta lo que dicen, chicas. Crear conciencia desde su edad es muy importante para ir reconstruyendo nuestro país, de por sí muy maltratado. Y bueno, saludos a Jesús Piñón, que nos dice: como sociedad debemos darle prioridad. O bien Irma Rosario Ruiz Arias dice: soy educadora, pero en materia educativa tenemos que cambiar de paradigmas, es urgente. María Guadalupe Castillo Ruiz señala: igualdad de derechos y responsabilidades para todos. Y también nos saluda desde Chiapas Irma Rosario Ruiz Arias, quien se encuentra por allá. Y bueno, Jorge Victoria Ojeda dice: después de analizar los textos de mi identidad publicados por los estados, pero regidos por la SEP federal, el racismo institucional es notorio. Aún hoy día, después de mucho reconocimiento, el racismo es notorio. Alba Wendiz nos menciona: muchas felicidades a todos, excelente iniciativa, gracias por el conservatorio. Y Rosa María Castañeda Castillo: esto está ligado a la pigmentocracia, que es todo un tema muy complejo que debe ser abordado con mayor profundidad. Claro que sí, Rosa María, haremos más conversatorios en este tema, y también invitaremos a quienes nos acompañaron a hacer esta iniciativa en una segunda parte de este conversatorio. Muchas gracias a expertas y expertos. Aide Mata nos dice: en un país racista como México, nos pregunta, ¿cómo se puede incidir para romper estereotipos en torno a la raza? Gracias. Entonces, la pregunta es que si quieren hacer algún comentario de los comentarios, y dejo para nuestras invitadas la pregunta: ¿cómo se puede incidir para romper estereotipos en torno a la raza? ¿Quién quisiera contestar?
Pues creo que sí, un tema, pues sí, obviamente súper amplio que mencionaron varias personas en los comentarios, igual muchas gracias por las personas que dejaron sus comentarios, es esta parte del racismo y el colorismo y la pigmentocracia que existe en México. La verdad es que obviamente es un problema súper amplio y pues no nos va a dar tiempo de abarcarlo en estos poquitos minutos, pero también es algo que creo que, primero que nada, lo podemos intersectar con la perspectiva de género. Y segundo, también es un problema constante que nos mencionaban justo las mujeres, las expertas con las que nos reunimos, porque obviamente todo este trasfondo de olvido histórico, de dejar de lado a las comunidades afromexicanas y afrodescendientes, pues tiene obviamente de trasfondo el racismo. Y este racismo, obviamente estructural, que nos ha acompañado históricamente desde hace años y años, y que actualmente se refleja justo como esto, falta de acceso a derechos, falta de acceso a oportunidades, precisamente, por ejemplo, todos estos estudios de Por mi raza hablará el espíritu de Oxfam, o igual el Colmex tiene una página dedicada exclusivamente a esta intersección entre el color de piel y la riqueza que existe en México, ¿no? O sea, que precisamente las personas blancas son las personas que más concentran la riqueza y viceversa. Y todos estos problemas claramente se intersectan desde si no te reconozco, si no estás en la ley, pues mucho menos voy a reconocer que existe un problema enorme de racismo en México, que la verdad es que durante muchísimos años se ha negado la gente, es la típica que te dicen, no, hay clasismo, pero no hay racismo, porque aquí todos somos morenos o cosas así, o porque no todos somos mestizos. Y la realidad es que no es tan simple, o sea, nada es tan simple aquí en México y creo que precisamente es de empezar a poner este tipo de temas en la agenda pública. Yo creo que el Colegio de México ha hecho bastante con los estudios que ha hecho últimamente, con todo esto de la desigualdad y del racismo en México, por empezar a enseñarle a la gente que sí hay una correlación y que la tenemos que empezar a ver, porque es desde que empezamos a visibilizar estos problemas que podemos empezar a crear estrategias para enfrentarlos. Sí, claro, justo hablando de lo que menciona Dani, sí hay personas que justo se quieren adentrar respecto hablando de esta problemática de la pigmentocracia, que es una situación tan grave en México y que invisibilizamos con él. En México no existe el racismo, cuando por supuesto que existe, a pesar de que justo la gran mayoría de la población mexicana sea morena, y yo, seamos morenas, no sé. Hablando de justo, regreso, Por mi raza hablará la desigualdad, que es un estudio de Oxfam, que creo que es perfecto y súper interesante para poder hacer como un análisis introductorio a estas situaciones y como lo mencionaba Dani, el trabajo que ha hecho el Colmex investigando, porque justo, bueno, primero voy a hablar de lo de Por mi raza hablará la desigualdad, algo que en el comienzo te plantean de este estudio y que creo que te empieza a dar idea de la situación en México respecto a la pigmentocracia, que justo se acompaña con las personas que hablan lenguas indígenas y también las personas que son, pues, identificadas como mujeres. De todas estas características, estas intersecciones, lo que más discriminación conlleva es ser una mujer que es parte de una comunidad indígena o de una comunidad afromexicana o afrodescendiente y hablar una lengua indígena. Entonces, este tipo de situaciones que de nuevo no se analizan por parte del Estado y por ende no se crea política pública para poder subsanar la situación es fundamental. Y otra cosa que a mí me parece súper interesante es que usualmente en México las mujeres que justo tienen una intersección con el género o con situaciones sexogenéricas, las mujeres es común que nos veamos de un tono, o sea, y esto hay un estudio del Colmex que justo habla de esta situación, es común que las mujeres nos veamos de un color más claro del que tenemos, o sea, hay 11, bueno, o sea, para hacer justo estos estudios de pigmentocracia, lo que se hace es, hay aparatos que pueden ver el color real de nuestra piel, porque justo nosotras decir como de, soy una persona blanca o cosas por el estilo, pues en muchas ocasiones tenemos sesgos, porque justo por situaciones incluso de discriminación histórica, es decir, las mujeres morenas en la Ciudad de México o en México, es usual que se identifiquen con un color más claro, porque justo es intentar evadir la discriminación sistémica que se lleva a cabo ya no solamente por tu autoadscripción a una población o comunidad
indígena o afrodescendiente, sino ya también por el color de piel. Entonces, empezar a hablar de esto, visibilizarlo y que justo no solamente se quede para las personas que pertenecen a comunidades afrodescendientes o para las personas que pertenecen a comunidades afromexicanas o para personas que pertenecen a comunidades indígenas, sino nosotras, nosotres y nosotros también tomar acción y hacernos responsables de que justo esta discriminación, el racismo y pues vaya, en general la opresión tiene que ver mucho con la complicidad que tenemos nosotras, nosotres y nosotros al no hablar de la situación y al no hacernos responsables de las violencias que ejercemos, ¿no? Tantos comentarios, digo, obviamente clasistas, pero también racistas, que van desde la existencia de palabras en el vocabulario pues común, como lo es la palabra naco, el de dónde proviene, el dejar de utilizar ciertos comentarios que consideramos como insultos hacia las personas, creo que también es fundamental, ¿no? Para ir construyendo una sociedad más abierta, incluyente, pero sobre todo que visibilice y que solitas nos fiscalicemos cuando ejercemos violencias, ¿no? Porque eso es muy común, decir, ay, no, es que lo dije de broma, pues justo esas bromas que comienzan con la omisión de hacernos responsables de nuevo de las acciones que llevamos a cabo, son violentas. Y en el momento en el que son violentas también es ejercer violencia. Entonces, creo que desde, ya ni siquiera hablando de la sociedad civil como organizaciones, sino desde la ciudadanía como personas, tenemos una gran labor en dejar de discriminar y de violentar a las personas, sea por el color de piel o sea incluso por la autoadscripción que pueden tener hacia alguna comunidad. Y también coincido con lo que dicen mis compañeras. Realmente sí, el racismo es algo que les pega mucho a las comunidades y pueblos afromexicanos y afrodescendientes. Y eso es algo que reiteradamente nos señalaron, ¿no? Y es una cuestión fundamental que hay a esas personas, a ellos se les discrimina principalmente por su color de piel. O sea, es algo que ya incluso está dentro de estudios, ¿no? Que es una de las partes por las cuales son más discriminados es por su color de piel. Entonces sí es importante entender que les atraviesan muchas condiciones estructurales de discriminación, ¿no? Y hay que, parte de este compromiso que nosotros tenemos desde el Parlamento de Mujeres, que fue hacer esta iniciativa recogiendo las opiniones de todas estas mujeres, fue eso, ¿no? Que pudiéramos en un momento, pues, ayudar un poco a cambiar esta situación, ¿no? Y esperemos, nosotros estamos insistiendo, estamos trabajando en que esta iniciativa se pueda retomar en un momento en el Congreso de la Ciudad de México. Yo no quiero dejar de pasar de agradecer a quienes nos apoyaron, que fue específicamente pues la senadora Celeste Sánchez, Sujía, las integrantes de la colectiva Afrochingonas, que fue Valeria Angola, Escaleta Estrada y Marbella Figueroa, y también a la doctora Helen Peña, y a la doctora María Elisa Velázquez, quienes llevan muchos años estudiando esto y que quizá este es un punto donde también nos decían, es una oportunidad porque por todos lados se puede hacer algo, ¿no? Entonces, no es que ya terminemos aquí, hay colectivos que vienen trabajando desde hace muchos años, y que quizá para nosotros fue un punto coincidente donde que quisimos impulsar esto, pero bueno, hay mucho trabajo detrás, ¿no? Mucho trabajo detrás y muchos estudios al respecto, ¿no? De lo que realmente a ellos y a ellas les importan. En un momento tuve una conversación con estos nuevos integrantes del Poder Legislativo que nos decían, bueno, nosotros, como somos un grupo más pequeño que las comunidades y pueblos indígenas, se nos deja en la colita. Entonces, son pueblos, comunidades indígenas y afrodescendientes. Entonces, decías, se nos dejan el último, ¿no? O cuando vas a un lugar, por un programa social, por ejemplo, y te dicen, bueno, es que este programa social solamente es para pueblos y comunidades indígenas. Y entonces la otra ellos que son negros, que se reconocen como negros, que se reconocen como afromexicanos, afrodescendientes, pues dices que yo no soy indígena. Soy muy diferente a lo que es una persona indígena, mi pueblo es diferente a una persona indígena,
Pero entonces ese es motivo de exclusión, ¿no? Entre ellos mismos, y no se reconoce esa diferencia, ¿no? Que dice, sí, somos un grupo más pequeño, pero el que seamos un grupo más pequeño o minoritario, no significa que no existamos, ¿no? Y que no tengamos nuestras propias necesidades. Entonces también ya hay, por ahí también hay otra exigencia de estos pueblos y comunidades, estas personas afromexicanas, afrodescendientes, en decir, no somos la colita de los pueblos y pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Somos totalmente diferentes y merecemos ese reconocimiento y para el ejercicio de nuestros derechos, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas que analizarse, muchos temas que coinciden, pero bueno, nosotros tratamos de, por lo menos en esta iniciativa, recoger lo esencial para poder pues impactar más dentro de las personas afromexicanas pues que residen en la Ciudad de México, porque pues también nuestro alcance es ese, ¿no? La Ciudad de México, pero esperemos que se pueda replicar en otros estados donde también hay mucha población afrodescendiente y afromexicana, que sobre todo es Guerrero y Oaxaca. Así es, ¿no? Donde algunas constituciones que ya se han reformado. Yo solo quisiera plantearle a quienes nos escuchan también el cumplimiento que esta reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México, ¿qué implica a nivel internacional? Porque a veces nos quedamos, también hemos platicado de lo que implica a nivel nacional, pero también debemos recordar que el Estado mexicano, al reformar el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y también ahora si logramos que el Congreso de la Ciudad de México apruebe esta reforma integral, yo diría que es integral para los derechos de las comunidades afromexicanas y afrodescendientes, implica darle cumplimiento también a compromisos internacionales. Y ya lo ha hecho la Ciudad de México. La Ciudad de México ha sido puntera en estos ámbitos. Y, por ejemplo, recordemos la recomendación 34 relativa a la discriminación racial contra afrodescendientes, aprobada por el Comité para Eliminación de la Discriminación Racial, a través de la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial, también pide que se visibilicen estos problemas, también está solicitando que se den los derechos a estas poblaciones, a las personas, a una identidad cultural, a salvaguardar sus derechos y sobre todo, y voy a permitirme mencionar algunos, el derecho a tener y mantener y fomentar sus propias formas de organización, su modo de vida y cultura, tradiciones y manifestaciones religiosas, a la protección de sus conocimientos tradicionales y su patrimonio cultural y artístico, el derecho a mantener y usar sus propios idiomas, el derecho a participar libremente y en igualdad de condiciones en la vida política, social, económica y cultural, el derecho a participar activamente en el diseño, la aplicación y el desarrollo de sistemas y programas de educación, de políticas públicas, ¿no? Y eso yo creo que eso hemos abundado en esta materia y lo hemos reconocido. Nosotros tenemos que, digámoslo así, hacer digamos que un comparativo, ¿no? La lucha de los derechos de las mujeres a nivel nacional, lo que ha implicado, y después decimos la lucha y los reconocimientos de los derechos de las poblaciones y comunidades indígenas, de quienes integran los pueblos y barrios originarios. Y yo creo que viene esta tercera hora en el sentido de decir que debemos de introyectar estos derechos también y debemos de hacer modificaciones normativas a todos aquellos instrumentos jurídicos que impliquen en la Ciudad de México para efectos de reconocer efectivamente estos derechos de las poblaciones de afromexicanas y afrodescendientes, ¿no? Y bueno, siguiendo con este hilo de ideas, pues observamos que yo me atrevo a decir que si en algún momento fue muy trascendental que se hiciera una modificación a la Constitución Política de la Ciudad de México para incluir los derechos de estas comunidades, yo creo que esta es una segunda, un segundo bloque de derechos que nos va a permitir modificar, vuelvo a insistir, políticas públicas para ellas y para ellos en educación, en salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, en salud sexual y reproductiva tenemos algunas otras iniciativas que estamos trabajando desde el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, donde ya se les visibiliza, sobre todo para el derecho a la salud, el derecho a la interrupción del embarazo, que eso espero que prosperen, ¿verdad? Para que tengan trascendencia también en el Congreso de la Ciudad de México. Y hay que insistir en este punto, porque el interés de que nosotras conversáramos sobre este tema aquí en este conversatorio, para que observemos que yo creo que esto tiene trascendencia nacional e internacional. El trabajo que hacemos desde el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, si bien es un trabajo desde la sociedad civil, puede tener ecos
a nivel de Ciudad de México y a nivel nacional y a nivel internacional. Y yo espero que lo tenga, ¿no? Por ejemplo, que lo tenga, porque yo creo que esta es una iniciativa que al fortalecer estos derechos, pues yo creo que estaremos, como bien consultamos expertas y expertos en la materia y grupos de mujeres, estamos fortaleciendo estos derechos. Me voy a permitir leer algunos comentarios que nos han hecho en el Facebook. Luis Juárez dice: conforman los pueblos originarios todas estas comunidades que él ha mencionado. Todos están trabajando por la libertad, igualdad, justicia, la solidaridad, el entendimiento y la tolerancia, principalmente por un Estado multilingüe, pluricultural y multiétnico. Hay absoluta confianza, entusiasmo, voluntad y espíritu de trabajo en que más tarde o más temprano lo logremos. Abrazos fraternales, solidarios, extensivos a las mujeres y hombres originarios del mundo. Muchas gracias por tu comentario, Luis Juárez. Gema Sánchez nos saluda desde Cuautitlán Izcalli, de Estado de México, y también nos comenta que la red de mujeres previniendo la violencia de género está presente y escuchándonos. María Guadalupe, la profesora doctora María Guadalupe Marínez Franco, grandiosa evento, nos felicita, y efectivamente hay que leer, el mestizaje incluso está confuso. Realmente los españoles no nos conquistaron a Yucatán, no lo conquistaron. Bueno, es lo que menciona la profesora doctora. Hay que hablar mucho de conquista, hay que hablar mucho de... Y bueno, yo solamente quisiera, ya para ir cerrando este conversatorio que ha sido tan interesante, quisiera comentar algo que desde la Suprema Corte de Justicia se ha mencionado, hemos dicho aquí, y solamente puntualizarlo. En materia de discriminación, para contestar un poquito lo que nos estaban preguntando hace algunos momentos, recordemos, yo hablé de categorías sospechosas, ¿no? ¿Cuáles son estas categorías sospechosas? La Suprema Corte de Justicia, que estas categorías sospechosas las tenemos que buscar en el último párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿A qué se refieren con categoría sospechosa? Nos estamos refiriendo también a aquellas categorías en donde encontramos que se fundan en rasgos permanentes de las personas, de los cuales no pueden prescindir por voluntad propia a riesgo de perder su identidad. Por ejemplo, han estado sometidas las personas históricamente a patrones de valoración cultural que tienden a menospreciarlas. Esas son las categorías sospechosas, y que no constituyen por sí mismos criterios con base en los cuales sea posible efectuar una distribución o reparto racional y equitativo de bienes, derechos o cargos sociales, ¿no? Entonces, cuando hablemos también en este sentido de esta iniciativa, podemos advertir que estamos, digámoslo así, poniendo sobre la mesa aquellas situaciones que pueden generar cierta discriminación. Y si lo queremos ver, por ejemplo, ya hay un protocolo de la Suprema Corte de Justicia para impartir justicia con perspectiva de género, pues ahí se dan muchos criterios y se eleva el nivel de impartición de justicia, porque no solamente tenemos que tener los parámetros que dice la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, sino que también estamos equiparando esa impartición de justicia con los criterios que pudiera decirnos, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Que si nosotros logramos que este conjunto de derechos se reconozcan en la Constitución Política de los Estados de la Ciudad de México, entonces estos criterios de respetar estas categorías sospechosas, estos criterios de impartir justicia con perspectiva de género y de impartir justicia con esos estándares internacionales tan actuales, tan novedosos y tan amplios, entonces estaríamos cobijando a este grupo de población, y por lo tanto esta iniciativa que estamos presentando tiene trascendencia, de ahí que yo diga que tiene trascendencia tanto nacional como internacional, ¿no? Entonces yo creo que debemos de ser positivas, debemos de ser, así como fuimos en el trabajo de la comisión, confrontar nuestras ideas respetuosamente, insistir en manifestar y de luchar por esos derechos, es que esperemos que esta iniciativa trascienda y logremos lograr que este grupo, que por varios años, ya hice yo el comparativo, por varios años en donde que se le han vulnerado sus derechos, pues les sean reconocidos. Entonces yo en este sentido, pues felicito al Congreso de la Ciudad de México, felicito a quienes en algún momento dado
generaron esta posibilidad de este tercer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, y felicito a quienes trabajamos en esta iniciativa, felicito a quienes nos asesoraron, pero también felicito esa posibilidad de intercambio de ideas que nos hizo generar este gran proyecto. Lo digo así humildemente, pero también debo reconocerlo, que es un proyecto que va a trascender, sí, que va a trascender y que es muy importante para los derechos de estos grupos de población, ¿no? Entonces, si ustedes tuvieran algún otro comentario que hacer, Miroslava, Sandra, Daniela, pues yo creo que, bueno, aquí me dice Alejandro Durán Zárate, permítame leerlo antes de ir cerrando los esquemas. Dice: realizar este ejercicio de divulgación es una maravilla cuando la sociedad de este país se da cuenta de la relevancia e importancia que existe de respetar a la persona. La riqueza pluricultural potencializará el ejercicio de los derechos humanos. Su participación, compromiso, dedicación y ejemplo de certeza que se avanza hacia ese objetivo para lograr una mejor convivencia nacional. México tiene una gran riqueza. Hacer visible cada una de estas situaciones es un paso trascendental al ejercicio pleno de los derechos de todas las personas. Muchas felicidades. Nos felicita Alejandro Durán Zárate. Muchas gracias por tu comentario. Sabemos que este es un pequeño paso que hemos dado como parlamentarias, que hemos aprendido, como bien decía Sandra, Daniela y Miroslava, que hemos aprendido este ejercicio parlamentario, este ejercicio legislativo, el quehacer legislativo para hacer leyes, el sumar esfuerzos para estar de acuerdo, para lograr un objetivo que trascienda a los derechos de todas las personas en Ciudad de México. Yo creo que, y hay que tomar en cuenta lo siguiente, y yo también disculpen que me exceda en el uso de la palabra, pero recordemos que Ciudad de México ha sido puntera en varios ordenamientos jurídicos que permiten que lo que se diga en Ciudad de México se replique al interior de la República, ¿no? Entonces yo creo que esto fortalece sin duda a dudas que cuando se acepten estas modificaciones a la Constitución Política de la Ciudad de México, tendrán trascendencia en el interior de la República y también serán un espejo para a nivel federal, ¿no? Porque aquello que no retoma todavía la Constitución Federal, quizás lo tomen como ejemplo desde la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes quisieran hacer algunos comentarios finales, Miroslava, Sandra, Daniela, con todo gusto tienen el micrófono. Bueno, pues yo nada más agradecer al Museo de la Mujer por este espacio, porque es muy importante que podamos compartir la experiencia y sobre todo la iniciativa para que no se quede en el olvido. Agradecer también al Congreso de la Ciudad de México. Esperemos que la diputada Paula Soto también nos pueda apoyar. Sabemos que pues ya terminó su ejercicio como legisladora, pero que si nos pueda apoyar también a que esta iniciativa, que aunque nos tocó en el último parlamento, pues no quede relegada o se le pueda dar también el apoyo para que pueda ser retomada. Y pues agradecer también a quienes nos estuvieron hoy con nosotros, compartiéndonos sus comentarios, muy valiosos todos. Cada uno de esos comentarios realmente nos retroalimentan en este ejercicio. Y pues también agradecer a mis compañeras parlamentarias, que pues sin ellas no se hubiera podido hacer ese trabajo, y a Sandra, a Daniela, a Carolina Díaz, que no nos pudo acompañar, y a ti, Guadalupe, por este ejercicio tan fructífero, porque todas trabajamos mucho y permitimos también que nos llevamos más allá, porque como dicen, nos pudimos haber quedado con lo que teníamos, pudimos haber discutido, leído algunos libros, pero no nos quedamos ahí. Siempre hubo esa participación de decir, vamos por más, y así lo hicimos, así lo trabajamos, y por eso salió una iniciativa quizá que puede tener mucha trascendencia en su momento si es retomada. Entonces yo nada más que agradecer a todas y a quienes nos escuchan, porque quiere decir que es un tema que está siendo pues es vigente y que importa, ¿no? Y que a más personas les está involucrando, y eso es muy importante. Muchas gracias a todas. Sandy Beris. Bueno, yo pues le estaba aplaudiendo a Miros. Creo que en realidad lo dijo pues prácticamente todo, si no es que todo. Fue un trabajo también que no hubiera sido posible sin las personas que estuvimos dentro de la iniciativa,
que pues en ocasiones, a pesar de que justo pues vaya por la virtualidad también creo que flaqueábamos cuánto tiempo nos tardamos en sacar la iniciativa. Sin embargo, ya está, como dice Miros, esperemos que sea retomada en el Congreso, ya hablando de justo hacer un cambio sustantivo a la Constitución. Y pues también muchas gracias al Museo de la Mujer por el espacio, Guadalupe, por hacer la conexión con el Museo de la Mujer, y pues también a las personas que nos acompañaron, y esperemos que este tema no solamente se quede en este conversatorio, sino que empecemos a hablarlo, empecemos a señalarnos tanto entre nosotros como a nosotros mismos las actitudes o acciones violentas que tenemos hacia ciertas comunidades, literal hacia todas las comunidades que tenemos, no solamente hacia las mujeres, porque justo tenemos que analizar el clasismo, racismo, el capacitismo y otros ismos que hay en México, y también pues en nuestros comportamientos como personas. Y muchas gracias. Sí, igual yo ya nada más quería decir que pues también que ojalá se sigan haciendo actividades como el Parlamento de Mujeres, e igual a las mujeres que estén interesadas, aunque sea así tantito en la perspectiva de género, aunque sea tantito en el derecho, en el Parlamento o en la política, o sea, que de verdad son espacios que valen muchísimo. O sea, sobre todo, ya deja como todo el crecimiento que puedes tener y como la información, las mujeres que conoces, eso es como para mí lo más importante, de verdad, o sea, porque son personas, bueno, mujeres con las que puedes hacer proyectos políticos, con las que puedes accionar políticamente, que pues obviamente sabes que van a compartir al menos, tal vez no la forma en sí de cómo construir una mejor sociedad para las mujeres, pero sí la idea. O sea, entonces, pues primero que nada, gracias por hacer como actividades como el Parlamento. Espero de verdad que, aunque ya no vaya a estar Paula Soto y aunque cambie la conformación del Congreso, se siguen haciendo este tipo de actividades. De verdad son fundamentales, y sobre todo para que las mujeres participemos, por favor, en la vida política del país, que de verdad hace muchísima, muchísima falta que nuestras voces sean escuchadas, estén puestos como, digo, puestas en la agenda política y pública de este país. Y pues igual, o sea, que pues gracias al Museo de la Mujer por el espacio, y pues también muchísimas gracias porque pues trabajar con ustedes en la Comisión de Puntos Constitucionales, la verdad ha sido pues una actividad pues formativa y aparte pues bastante grata. Y pues ya es todo. Pues muchas gracias a las tres, agradezco muchísimo el espacio al Museo de la Mujer. Y si el equipo técnico del Museo de la Mujer me permite poner en pantalla los reconocimientos de nuestras queridas invitadas para darles lectura, por favor, gracias. El primero, el Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a Miroslava Rivera Castillo, parlamentaria de Mujeres de la Ciudad de México, por su participación en el conversatorio Propuestas Legislativas, Derechos de las Personas Afromexicanas y Afrodescendientes, ejercicio parlamentario, 10 de julio 2021, Ciudad de México. Atentamente, la presidenta fundadora y directora del museo, la doctora Patricia Galeana. En el mismo sentido, el reconocimiento, muchas gracias, pasamos al reconocimiento de Sandra Vélez Clara, en los mismos términos, por su participación en el conversatorio, y a Daniela Rivera Guerrero por su participación en el conversatorio, Propuestas Legislativas, Derechos de las Personas Afromexicanas y Afrodescendientes, ejercicio parlamentario, 10 de julio de 2021, Ciudad de México. Pues a todas y a todas ustedes quienes nos acompañaron por el Zoom, quienes nos acompañaron también por Facebook Live, agradecemos mucho su tiempo, su disposición, sus comentarios, y seguiremos, por supuesto, con estos temas en otros conversatorios. Y síganos por el Museo de la Mujer. Pues si no hay algún comentario de nuestras compañeras del Parlamento, pues agradecemos a todas y todos ustedes su participación. Un abrazo muy grande a todas y todos. Nos vemos en el taller de Derechos Penal y Perspectiva de Género en agosto. Abrazo. Gracias.